Jóvenes, muy buenos días. Bueno, volvemos a encontrar y el día de hoy vamos a hacer la clase de razonamiento verbal por este medio, ya que es más fácil para poder explicarlo. El tema amerita pues tratarlo de esta manera, ¿ok? Vamos a hablar el día de hoy un tema que es complicado para todos los alumnos porque les cuesta lo que tiene que ver todo lo relacionado al texto, ¿ya? Sí, entonces vamos a ver algo relacionado a un texto que se le conoce como la estructura interna del texto. ¿Ok? Podemos apreciar el título, estructura interna de un texto, es decir, cómo está estructurado internamente cualquier texto, de manera general, sea un tipo de texto narrativo, sea un tipo de texto expositivo, argumentativo, instructivo, cualquier tipo de texto maneja una misma estructura interna, se podría decir. ¿Ok? Y eso pues está, para eso, mejor dicho, tendríamos que ver qué cosa es un texto, ¿no? ¿Qué cosa es? Para poder hablar de él. Bueno, un texto podría ser pues una agrupación de palabras, de oraciones, de enunciados, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí. Con origen en el latín textus, o sea, su origen es textus, de latín, la palabra texto describe a un conjunto de enunciados, que equivaldría a decir pues un conjunto de oraciones, ¿ya? Este conjunto pues permite dar un mensaje coherente y ordenado, es decir, las oraciones agrupadas que forman el texto, lo que busca es dar un mensaje, pero un mensaje sumamente ordenado, que sea coherente, que se entienda, ¿ya? Ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata pues de una estructura compuesta por signos, ¿no? Y una escritura determinada que da espacio a una unidad de sentido, es decir, que ese conjunto de enunciados muestran un mensaje con respecto a un tema. Eso significa esto que está acá, ¿ok? Es decir, todo texto tendría que hablar sobre un tema determinado, cual sea, cual fuese, ¿ya? Entonces, para eso pues vamos a ver ahora sí qué cosa es la estructura. Podemos pues apreciar que el primer elemento de la estructura de un texto es el título, ¿ya? El título. Es decir, todo texto debería tener un título. ¿Y qué cosa es un título? ¿Cómo reconozco el título? ¿Cómo coloco un título, profesor? Bueno, primero debo decirte que el título debe mencionar parte del tema, ¿ok? O sea, el título y el tema no tienen que ser dos cosas diferentes. ¿Ya? Tienen que ser lo mismo. En ocasiones se repite, pero si no se repite, el título tiene que contener parte del tema. ¿Ya? Es decir, cuando un lector como tú y como yo nos ponemos a leer un texto y lo primero que leemos es el título, entonces nosotros ya tenemos que tener una idea pues de lo que trata. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se formula? Debe estar a través de una frase. ¿Ok? Una frase. O sea, no tiene que contener verbo, tiene que tener una frase nada más. Ejemplo, el árbol. Ejemplo, las estrellas. Ejemplo, el universo. Entonces tiene que ser una frase así, ¿ya? Puede haber frases más largas, obviamente, ¿no? Pero siempre tiene que ser frase y no oración, ¿ok? Eso tiene que quedar exactamente. Y por supuesto, debe ser atractivo, ¿ok? Un título debe ser atractivo. Si podemos hacerlo de esa manera, y va a invitar al que el lector pues pueda leer sin ningún tipo de recelo y se motive la lectura, ¿ya? En conclusión, entonces sería pues, el título sería pues, es lo más importante para entender el texto, ¿ok? El título es lo más importante para yo poder entender el texto. Ese es el primer entonces elemento de la estructura interna de un texto, el título. Después pues viene el tema, ¿ok? O sea, el tema, ¿qué cosa es? ¿Cómo reconozco el tema, profesor, de un texto? Bueno, te menciono. El tema se le reconoce con la pregunta, una pregunta muy sencilla, muy práctica, la pregunta ¿de qué trata el texto? Es decir, yo ya leí todo el texto, le doy mi primera lectura y me hago la pregunta, ¿de qué ha tratado? ¿O de qué trata el texto? Y la respuesta que yo voy a obtener, voy a responder, sería el tema. ¿Ok? Es así, ese es el método muy sencillo, ¿ya? Ahora, este tema también se formula en una frase, ¿ya? También se formula en una frase. Si no, no tiene que contener verbo, ¿ya? Por eso que te he dicho a veces que el título tiene parte del tema, ¿no? El tema, pues, puede coincidir con el título, ¿ya?
A eso quería llegar. El tema puede coincidir con el título. Es decir, si el título dice el universo, y yo leo, y me hago la pregunta, ¿de qué trató el texto? Y si mi respuesta es el universo, entonces coincide, mejor dicho, el tema y el título, ¿ya? Pero no siempre es así. A veces el título puede ser más largo, sin dejar de ser frase, por supuesto, o como a veces el tema puede ser un poco más largo, sin dejar de ser frase. Ojo, el título y el tema tienen que ser frases, no tienen que ser oraciones, ¿ya? En conclusión, pues, diríamos nosotros que el tema es de lo que trata el texto. Nada más, eso es sencillo, y punto. El tercer elemento es el más importante, se podría decir, ¿no? Y es la idea principal, ¿no? Todo texto tiene que contener obligatoriamente una idea principal. Esta es la que le da sentido al texto. Recuerda que en el concepto te he puesto que tiene que tener una coherencia, tiene que tener un sentido. Entonces la que le da el sentido y la coherencia al texto es la idea principal. ¿Ok? Entonces vamos a poner el primer indicador de la idea principal. ¿Cómo se le reconoce? Así como el tema tenía la pregunta de qué trata el texto, en este caso nosotros vamos a preguntar a partir de lo que hemos hallado en el tema. Te dije que el tema era, en el ejemplo que hemos puesto, el universo, ¿verdad? El título, el universo. El tema, el universo. El mismo, en nuestro caso coincide. Ahora que yo sé que el tema es el universo, para yo hallar la idea principal de este texto que estamos fingiendo que hemos leído, yo aplico mi pregunta. Se le reconoce con la pregunta, ¿qué es lo más importante que se dijo del tema? Como yo ya sé que el tema es el universo, entonces yo pregunto, ¿qué es lo más importante que se ha dicho del universo en el texto? ¿No? Y a mi respuesta, ahí voy a hallar el tema. Así de sencillo, joven. Esto es una cosa solamente, honestamente, práctica. Mientras yo más textos lea, me voy a acostumbrar a este tipo de preguntas mentalmente. ¿Ya? Entonces ya sabes cómo reconocer la idea principal. Se reconoce a partir del tema. Profesor, entonces tengo que hallar primero el tema. Por supuesto que tienes que hallar primero el tema. Una vez que el tema ya está, entonces viene lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se presenta un tema? El tema se presenta a través de una oración, ya no una frase como el título, ya no una frase como el tema. En este caso la oración es en este caso la idea principal es una oración. Y la oración tiene verbo, ¿ok? Podríamos decir, pues, en nuestro texto que estamos tomando, estamos fingiendo que hemos leído el universo, podríamos decir que la idea principal sería, pues, el universo es oscuro y, e infinito, ¿no? El universo es oscuro e infinito, podríamos decir como idea principal. Entonces yo hago mi pregunta, ¿qué es lo más importante que se ha dicho del universo? Que el universo es extenso y oscuro, ¿no? O infinito y oscuro, perdón. ¿Ya? Entonces yo ya agregué ahí un verbo, que es el verbo es. ¿Te das cuenta? Y estoy afirmando algo. El universo es infinito y es oscuro. ¿Te das cuenta? Entonces por eso que te he puesto ahí. Se presenta a través de una oración donde se afirma o se niega algo. En este caso estamos afirmando la infinidad, ¿no? Lo infinito del universo y su oscuridad. ¿Ya? ¿Qué más se puede decir de la idea principal? Que esta puede ser explícita, es decir, que puede aparecer escrita en el texto. En el texto puede aparecer que el universo es infinito y que el universo es pues oscuro, puede aparecer escrito. Sin embargo, a veces no aparece. Cuando aparece se le llama explícita y cuando no aparece, sino que hay que interpretarlo, hay que inferirlo, hay que deducirlo, se le va a llamar implícita. ¿Ok? Ese es un poquito ya para textos más especializados, pero te lo menciono para que lo tengas como conocimiento general. Entonces, en conclusión, diríamos pues que la idea principal es lo más importante del tema y también del texto. ¿Ok? Porque ya hemos mencionado al principio que es lo que le da la coherencia y el sentido. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo una secuencia, ¿no? Título, tema, idea principal. ¿Qué viene? Obviamente, ¿no? Viene lo que vamos a ver ahorita, las ideas secundarias, y vamos pues a tratar de cuál es su importancia de estas ideas secundarias, ¿no? Porque tienen que tener una importancia, sino por qué aparecen. Hay que recordar que no todo texto solamente se compone de idea principal. La idea principal es el sentido, la coherencia, pero hay que agruparla con otras ideas para darle un mejor orden, una mejor cohesión al texto. ¿Ya? ¿Cómo reconozco mis ideas secundarias? Se le reconoce con la pregunta, ¿qué más se ha dicho sobre el tema? ¿Qué más se ha dicho sobre el tema?
¿ok? Porque no solamente se dice que el universo es infinito y oscuro, sino que tiene que haber otras cosas más que se han mencionado en el texto. Entonces, esas otras cosas más pasan a ser ideas secundarias. Así de fácil, ¿ok? ¿Qué son las ideas secundarias? Son las ideas que complementan a la idea principal, ¿ok? Complementan a la idea principal. Es decir, le dan forma, le dan matiz, ¿ya? Y por último, estas ideas sirven para darle fuerza al texto, ¿ok? Conclusión, ¿qué cosa es la idea secundaria? Podemos decir que la idea secundaria pues ayuda a desarrollar a la idea principal, ¿ok? Sin ella, la idea principal se vería solita, ¿no? Se vería incompleta, se podría decir, es la que le da forma, ¿ya? Ya, hijo. Te he mencionado pues entonces la estructura interna de un texto. Ya sabes que está estructurado por un título, un tema, una idea principal y una idea secundaria. Profesor, cualquier texto tiene esa estructura. Sí, hijo, todo texto tiene esa estructura. ¿Ya? Un ejemplo para terminar ya. El ejemplo es estructura interna de un texto. Ahí tenemos un pequeño texto, fácil, sencillo de entenderlo, pequeño, que dice, la célula es la unidad más pequeña que tiene la vida. Es decir, realiza las funciones vitales. Tiene tres partes fundamentales. La membrana que recubre toda la célula, el citoplasma, que es el interior de la célula, donde se encuentran los organulos, y el núcleo, que está en el interior del citoplasma, rodeado por una membrana nuclear en cuyo interior, está el material genético. Ese es el texto. Entonces, profesor, yo quiero hallar la estructura. Fácil. Tienes el texto, entonces, primero vamos a colocarle un título, ¿no? Hemos leído, vamos a colocarle un título. Hemos leído y podríamos poner un título como el siguiente, ¿no? Tranquilamente se puede poner, profesor, la célula como título, ¿ya? Pero vamos a poner un título más atractivo, ¿no? La unidad de la vida, la célula. ¿Te das cuenta? Un poquito más atractivo, ¿no? Para hacerlo más extenso el tema. El título, perdón. Y no deja de completar las características que tiene. Te he dicho que el título es una frase y lo que está ahí es una frase porque no hay ningún verbo. ¿Ok? Ahora, para poder hallar, vamos a ver la idea principal. La idea principal es lo que está de rojito, ¿no? Que dice la célula es la unidad más pequeña que tiene la vida. Esa parte de rojito es lo más importante. ¿Cómo reconoces también que es lo más importante? Con la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se ha dicho del tema, ¿no? Obviamente que el tema nosotros hemos dicho que es la célula. ¿Qué es lo más importante que se ha dicho de la célula? Que la célula es la unidad más pequeña que tiene la vida. Eso es lo más importante. Profesor, ¿y todo lo demás que sobra qué vienen a hacer? Ya sabes tú, las ideas secundarias que complementan a la idea principal. ¿Ya? Y el tema, vamos a mencionarlo, ya te he dicho, el tema es la célula. Ya hijo, esto que acabo de hacer, tú también lo tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, eso va a ser tu tarea, tu virtual tarea, se podría decir, ¿no? Pegar un texto en tu cuaderno y reconocer su estructura así como yo lo he hecho. Profesor, ¿puedo pegar un texto de 5 hojas? No, hijo. Trata de pegar un texto sencillo, así cómodo como el que está aquí, y reconoce con flechitas pues cuál es la idea principal, las ideas secundarias, le colocas un título si no lo tiene, y si lo tienes solamente lo reconoces, y el tema si lo tienes que escribir, ¿no? Porque no te va a reconocer el tema, tienes que escribirlo tú, ¿ya? No te olvides cómo reconocer un tema con la pregunta que es de qué trató el texto, cómo reconocer una idea principal, qué es lo más importante que se ha dicho del tema, ¿no? Bueno, hijo, espero que hayas entendido esta estructura interna de todo texto que te va a servir más adelante para cuando hagamos comprensión de textos. ¿Ya? Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido sencillo, nada complejo y que lo hayas disfrutado. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Gracias.